los Filipenses. Estamos allí en esta carta, en esta epístola a los Filipenses. Yo quiero invitarle que abra su Biblia en el capítulo 2. Este vendría siendo la tercera enseñanza respecto a los Filipenses. Y quiero que vayamos al capítulo 2 y leamos desde el versículo 1 hasta el 11. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces estamos en este capítulo 2 de los Filipenses. Vamos con calma, vamos con pausa, sin apuro. La intención es que podamos absorber todo cuanto Dios tiene que decirnos. Amén. Todo cuanto Dios quiere que sepamos, todo lo que Dios quiere que podamos poner por obra. La idea es que usted entienda que más allá de una carta a los Filipenses, es una carta para usted y una carta para mí. Amén. Es una carta que va dirigida a nosotros como iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros podamos sacar lo mejor de todo esto, mis queridos hermanos. Que podamos poner por obra cada detalle que su palabra nos enseña y nos dice. Y el título de esta mañana es Llamados a la humildad. ¿Cuántos saben que los cristianos estamos llamados a vivir humildemente? Estamos siendo llamados por el Señor a ser personas humildes de corazón. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿estamos nosotros realmente siendo humildes? ¿Necesitamos realmente escuchar enseñanzas de la humildad? ¿Será que los cristianos son humildes en gran cantidad? ¿Somos demasiado humildes? Pues yo creo que Pablo amaba tanto a la iglesia de Filipo, quería tanto a los filipenses, que él entendía que dentro de la congregación, aunque era una de las congregaciones más hermosas que había levantado, donde, como les dije la semana pasada, había aprecio, cariño, respeto, era una iglesia que menos problemas le daba, pero él sabía que el enemigo no descansaba en contra de la iglesia. Muchas veces estamos doctrinalmente correctos, doctrinalmente estables, doctrinalmente bien, pero espiritualmente en todo lo relacionado en cuanto al vínculo de la unidad y en cuanto al vínculo del amor, hay división interna. Hay sectarismo, hay partidismo, y eso destruye cualquier institución, y con esto también podemos decir a cualquier iglesia. A Pablo no le preocupaba la doctrina de los filipenses, le preocupaba internamente que se dejasen engañar por el enemigo mediante ciertas cosas. ¿Y cómo destruye el diablo una iglesia? Cuando no puede hacerlo doctrinalmente. Cuando no puede hacerlo respecto a la palabra de Dios. Sí, nos podemos jactar de que tenemos una iglesia que predica la palabra. Nos podemos jactar que tenemos excelentes maestros. Nos podemos jactar de que tenemos un gran conocimiento. Pero si ese conocimiento no se vive, no se experimenta, no se manifiesta en hechos, entonces no tenemos nada, mi queridos amados. Pablo dijo en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, si no tengo amor, nada soy. Pueden tener todo lo que ustedes quieran. Pueden hacer alarde de todos sus dones. Pero si no tienen amor, nada es. Es como un metal que resuena, mis queridos hermanos. En pocas palabras, es pura bulla.
Una iglesia que tiene todo lo que tiene que ver con el conocimiento, que tiene todo lo que tiene que ver respecto a la música y que tiene mucha sabiduría, por así decirlo, pero no tiene amor, es simplemente pura bulla. Y la bulla molesta, la bulla cansa y fastidia. Y nosotros no debemos ser una iglesia pura bulla. Amén. Entonces Pablo, entendiendo que los filipenses eran una iglesia hermosa, una iglesia firme, una iglesia estable, les dice lo que a él realmente le preocupaba. Y les dice, completen mi gozo. Pero ustedes van a completar mi gozo sintiendo lo mismo, unánimes, en unidad, en humildad, en amor. Y cuando digo que debemos realmente recibir este llamado a la humildad, es porque en el día de hoy, y al igual que antaño, el enemigo se mete dentro de la congregación creando soberbia, creando actitudes incorrectas, creyéndose que son mejores que los demás, creyendo que porque yo soy tal cosa, entonces ustedes deben rendirme pleitesía a mí. Y así funciona, lamentablemente, y para vergüenza nuestra y para tristeza nuestra, las actitudes que muchos líderes cristianos y que muchos miembros en las iglesias han comenzado a tomar. Una persona que trabajaba en un ministerio en Venezuela, que era el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, hablaba de un famoso líder cristiano de una forma tan desagradable. Dice, ese hombre cuando llega aquí, él se cree que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía, porque la persona que trabajaba ahí no era cristiana. Pero la actitud de ese líder no era una actitud que mostrara compasión, amor, misericordia. No es fingir, es vivir el evangelio, mis amados hermanos. Pero él ni siquiera fingía. Era la arrogancia y la prepotencia con la que entraba a aquel lugar, que las personas que trabajaban ahí tenían un concepto lamentablemente equivocado. Y si pensamos un poco más allá y nos preguntáramos, ¿cuál es el concepto que la gente tiene de los líderes cristianos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el concepto que se tiene de los pastores? ¿Cuál es el concepto que se tiene de los creyentes? Usted me podrá decir, bueno, usted sabe que el mundo siempre le tira piedra a uno. Bueno, que nos tiren piedra por cosas que realmente competan. Pero hay muchas cosas que el testimonio que tenemos y la forma en que el mundo nos ve es el resultado de lo que nosotros somos en muchas ocasiones. No podemos tapar el sol con un dedo. La arrogancia, la prepotencia, la vanidad en la cual se mueven muchos líderes cristianos, pues da mucho de qué hablar. Ese deseo de ser más que siervo es simplemente estrellas. Lamentablemente, todo esto, mis queridos hermanos, es el producto de alejarnos de la palabra de Dios, de desligarnos de lo que las Escrituras dicen. Y Pablo no quería que los filipenses se dejaran entorpecer, se dejaran dañar, se dejaran perturbar y que fueran afectados producto de la soberbia, producto de la discusión, del pleito. No, él no quería eso. Yo creo que no existe, mis queridos hermanos, una mayor exhortación, un mayor ruego, un mayor consejo y una mayor incitación a la humildad en toda la Biblia como este pasaje. En este pasaje se desglosa claramente lo que Dios espera de los cristianos. Porque no es solamente de los líderes. Todos estamos llamados a ser humildes. Ya hemos explicado en otras oportunidades que la humildad no tiene que ver con la condición económica en el contexto que estamos hablando. Hay muchas personas económicamente muy mal y muy pobres, pero muy orgullosos y arrogantes. La humildad en cuanto a lo que la Biblia dice es muy distinto a como el mundo dice que es la humildad. Hay gente afuera que dice que es muy humilde, pero háblele de Dios y se dará cuenta de su arrogancia. Son muy humildes, pero no son capaces de aceptar lo que Dios dice. Y la humildad en la que nosotros estamos hablando es la humildad respecto a lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo comprendía, mis amados hermanos, y entendía que para que la iglesia de Filipo pudiera permanecer unida, requería de un ingrediente indispensable. Hay comida que si usted no le pone ese ingrediente, eso no queda bien. Hay ingredientes básicos, ¿sí o no? De la cocina. Cebolla, ajo. ¿Y cuál es el otro? La sal es indispensable. Usted puede echarle todo, pero si no le pone esa sal, son ingredientes básicos. Y en la vida cristiana y en la vida de iglesia hay ingredientes básicos que cuando faltan, eso no puede funcionar. Y Pablo lo sabía. El ingrediente indispensable era la humildad.
Amados hermanos, la humildad es el ingrediente indispensable en una congregación. Donde hay humildad no hay soberbia. Donde hay humildad no hay orgullo. Donde hay humildad no hay altivez. Donde hay humildad no hay vanidad. ¿Por qué yo tengo que alardearle a mi hermano o a mi hermana mi condición? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene en yo querer? La única forma en que yo le demuestre a mi hermano todo lo que tengo es porque le quiero dar y lo quiero ayudar. Pero no voy a alardear de lo que Dios me ha dado simplemente para hacerle sentir mal a él o a ella. No, mis queridos hermanos, donde hay humildad no va a haber arrogancia ni altanería, que son las cosas realmente que destruyen una iglesia. Dividen a una iglesia. Así trabaja el enemigo. Y destruye incluso a una persona. Hay personas que Dios la ha levantado, pero la falta de humildad, la arrogancia y la soberbia los ha llevado a la caída, a la vergüenza. Y Dios quiere que nosotros entendamos esto. En muchas ocasiones creemos y decimos que somos humildes, lo cual indica que ya no lo somos. Cuando uno dice es que yo soy muy humilde, pues ya eso indica que no lo somos, porque nosotros no tenemos que andar diciéndole a la gente lo humilde que nosotros somos, ni andar demostrándole a la gente lo humilde que nosotros somos. No. La humildad no es algo que yo creo tener. Es algo que otros pueden ver, aunque no lo hago con la intención de que ellos lo vean. Hay personas que usted percibe, que usted puede ver. Pero no se trata de verlo un día, de verlo 2 días, porque 2 días uno puede fingir ser muy humilde, ¿verdad? Uno puede fingir ser una persona muy generosa, muy amorosa, en un rato, en un momento. La mejor forma de mostrar no es en ese ratico. La mejor forma de saber si alguien es humilde es viendo su vida. Es viendo el transitar de las semanas, de los meses, de los años, cómo es su conducta, cómo es su comportamiento y cómo se mantiene. Esa es la forma realmente de ver realmente la humildad. La verdadera humildad entonces no comienza cuando nosotros decimos que somos humildes, sino cuando otros pueden darse cuenta de nuestra vida y decir, esa persona es una persona humilde. Ahí está la palabra de Dios. La verdadera humildad comienza cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios. Cuando usted puede reconocer, verse en la Biblia y verse retratado ahí y decir, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí, reconozco que soy pecador, reconozco que me falta, reconozco esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su condición delante de Dios. Cuando aceptamos lo que la Biblia dice que somos. La Biblia no dice que nosotros somos el mero mero ni la mera mera. La Biblia no dice que nosotros, no. La Biblia nos describe muy claramente. Hay gente que aparenta ser humilde y de hecho se tiene acciones que aparentan humildad, pero cuando se le dice su condición delante de Dios, no acepta lo que Dios dice, sino que trata de imponer su propia justicia. Y no solamente trata de imponer su propia justicia, sino que trata de salvarse a sí mismo sin la ayuda de Dios, lo cual es imposible. Mira, pero tú necesitas a Dios. Mira, tú eres una excelente persona, pero necesitas entender algo, la salvación no es por obra. Y allí comienza la persona a batallar y a mostrar su verdadera realidad, su verdadero yo, su verdadera personalidad. El pecado, mis amados hermanos, nos hace ser como el diablo. ¿Es el diablo humilde? No, no lo es. El diablo no es humilde. Entonces, el pecado nos hace ser como el diablo, soberbios, independientes, egoístas. Él estaba en lo más alto, en el cielo. Pero la envidia, los celos, la soberbia, vanidoso, envidioso, que es todo lo contrario a la humildad. La humildad no es eso. La palabra humildad viene del latín humilitas y está derivada en el sufijo itas, que indica cualidad de ser. Viene de la palabra humus, que significa tierra. La palabra humildad está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones y bajeza. Ahora el mundo
no reconoce sus limitaciones y su bajeza. En el mundo hay es una apariencia constante, una idea y un deseo de demostrar cualquier cosa menos lo que la palabra de Dios dice. Pero realmente la humildad refleja eso, limitaciones, nuestra bajeza, nuestra sumisión y nuestro rendimiento ante Dios. Humildes es rendirnos ante Dios y decir, Señor, esto es lo que yo quiero, pero no se haga como yo, sino como tú. Por eso se dice de Jesús que Él es realmente el mayor ejemplo de humildad sobre este mundo. Ser humildes es tener una actitud diferente que nos permite poner a un lado nuestros derechos por el bien de los demás. Sí, este es mi derecho, porque estamos en el tiempo de reclamar los derechos, ¿no? Todo el mundo quiere reclamar sus derechos. Incluso los cristianos andan reclamando sus derechos a capa y espada. Y está bien, las leyes se hicieron para eso, para hacer justicia. Pero hay momentos en que la verdadera humildad se manifiesta precisamente en nosotros poner a un lado nuestros derechos por el bien de los demás. No significa que todos en la iglesia tienen razón en todas las cosas que decimos o hablamos. Hay momentos que sabemos que alguien no tiene la razón, pero en humildad, entendiendo la circunstancia y la realidad, nos bajamos del instituto teológico, nos bajamos de la Biblia de estudio, nos bajamos de todo nuestro conocimiento y decimos, ok, hermano, está bien, tranquilo. Bueno, voy a analizar, voy a estudiarlo. Por el bien y la paz entre los hermanos. Hay personas que uno sabe con el tiempo, con la experiencia, con la madurez, que si usted lo confronta en ese momento y no en el momento adecuado, eso será suficiente para destruir la vida de esa persona. Muchas veces no sabemos la obra especial que Dios ha hecho en muchas personas, que los ha traído del mundo a la iglesia, sacándolo de lo más bajo, y llegamos nosotros con una actitud orgullosa, egocéntrica, en que aquí la razón la tengo yo, y sobre todo por temas que no tienen que ver ni siquiera con la columna vertebral del evangelio, y destruimos a esa persona moralmente. No es esa la intención. La idea es todo lo contrario. Poner nuestros derechos a un lado por el bien de los demás, a fin de servirles. Si decimos que seguimos a Cristo, también debemos decir que queremos vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Manso y humilde, mis amados hermanos. Que cuando lo maldecían, ¿qué decía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta eso que están haciendo. También, mis queridos hermanos, debemos vivir como Él vivió. Debemos desarrollar una actitud humilde, aunque no recibamos reconocimiento por nuestros esfuerzos. Lamentablemente, en las iglesias, en general, se vive una situación de que a veces hay competencias. No, digámoslo de esta manera, no competencias anunciadas, pero sí competencias internas en los corazones. Luchas por alcanzar, por lograr, por poner, por estar aquí, por estar allá. Y puede que nosotros no lo veamos, no nos demos cuenta, pero el Señor quiere que nosotros sepamos que Él ve la intención de los corazones. Y Él puede ver lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Especialmente en la música, en la alabanza, en la adoración. Entre los músicos se ve mucho. Se ve mucho esa intención, ese deseo de querer sobresalir, de querer figurar y de que apenas termine el culto nos digan, qué hermoso cantas, hermano, qué hermoso cantas, hermana. Ay, no, de verdad que tienes la voz de un ángel. Decía el doctor Magui, no hay un ministerio que dé tanto dolor de cabeza en una iglesia como lo es el grupo de alabanza y de adoración. Porque artísticamente, digámoslo de esta manera, en una naturaleza humana, el artista quiere eso, resaltar, sobresalir. Pero en Cristo tenemos que bajarnos de esa idea de artista y vernos como lo que somos, siervos, instrumentos mediante el cual Dios se glorifica porque Él nos usa para su gloria y para su honra. Y la gloria que en algún momento pueda resultar como el fruto del trabajo que estamos haciendo debe ser para Dios. Porque por gracia, amén, tenemos lo que tenemos. Y Pablo estaba claro, mis queridos hermanos, que nosotros desarrolláramos esa actitud humilde, que recibamos realmente
esa actitud correcta. La humildad es desprenderme de mí mismo. Sí, a veces decimos, yo soy muy humilde. Pregúntate esto, ¿estás dispuesto a desprenderte de ti mismo? Porque sí, podemos decir con nuestra boca que somos humildes, pero la pregunta, ¿estoy yo dispuesto a desprenderme de mí mismo, de mis derechos por el bien de otro? Si se ponen bravos porque no lo saludan. Si se ponen bravos por cosas tan simples, me pregunto yo, ¿eso significa humildad? Cuando me voy de una iglesia porque sencillamente un hermano me saludó o si me dijo algo que no me gustó, ya por esa razón me voy de aquí. Eso dice mucho de nosotros. Sí, el hermano tiene sus problemas también, pero de mí dice mucho. Y yo debo mirarme en ese espejo y decir, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo padeció por mí, y fue un amor tan profundo, tan grande y tan desprendido de sí mismo que Él fue a la cruz por mí. ¿Y por qué yo me voy a molestar por una sencilla y tonta cosa? Entonces, Pablo decía, estas cosas destruyen y dividen la iglesia. En primer lugar, ¿cuáles son las razones por las cuales debemos ser humildes? ¿Por qué? ¿Cuáles son o por qué razones debemos ser nosotros humildes? Ahí el texto lo dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es una pregunta retórica. Él está introduciéndose en esta pregunta retórica para luego dar la respuesta que él quiere que los filipenses sepan. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, pregunta, ¿ha sido Cristo un consolador nuestro? ¿Hay consolación en Cristo? Él sabía que los filipenses iban a decir que sí. Si algún consuelo de amor hemos recibido nosotros el amor del Señor, ¿nos los ha manifestado a través de hechos? Sí. Si alguna comunión del Espíritu, sí. La Biblia habla de la comunión del Espíritu, el Espíritu suyo, ¿verdad? Que mora dentro de ustedes es el mismo que mora dentro de mí. Y hay comunión, ese Espíritu entre Dios y debe haber comunión entre los hermanos. No es posible que usted tenga comunión con Dios y no tenga comunión con sus hermanos. No es posible que usted esté bien con Dios sin importar si le habla o no le habla a un hermano. Eso es imposible. No hay forma de vivir una vida cristiana enemistado, en pleito y que yo no sienta la necesidad de reconciliación. Y luego dice, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completa mi gozo. Yo estoy muy contento con ustedes. Estoy feliz con ustedes. Es una de las iglesias que más satisfacción me ha dado. Pero completen mi gozo. Hagan que mi gozo rebose. Que se derrame y que se desborde. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, las razones por las cuales debemos ser humildes es por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que Cristo ha hecho por usted y todo lo que Cristo ha hecho por mí, por su consolación, por su amor, por la comunión en el Espíritu y por la misericordia. Pablo apela a la obra maravillosa de Cristo en nuestras vidas. Él apela a eso, a la vida de los filipenses y a la vida nuestra. Y de la misma manera que en Romanos 12 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. En este caso dice, por lo que Dios ha hecho en ustedes, por lo extraordinario que ha sido Dios en su gracia y misericordia para con ustedes. Yo les ruego, hermano, completen mi gozo. Les pido, llénenme de ese regocijo. Ahora Pablo en Romanos 12 le ruega a los hermanos por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Pero ahora les pide que vivan, en primer lugar, poniéndose de acuerdo. Uno pensaría que en la iglesia nunca podemos estar de acuerdo, pero la regla del Señor por todos lados es, pónganse de acuerdo, estén en unidad. Dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Debemos estar de acuerdo los cristianos? No es lo mismo unidad que uniformidad. Uniformidad significa todos nos vestimos de la misma manera, todos nos peinamos de la misma manera, todos pintamos de la misma manera. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Cada uno de nosotros tiene personalidad, ¿sí o no? Somos diferentes, nos gustan cosas diferentes. A algunos les gusta el cine, a otros no les gusta el cine. Aquí no estamos hablando de eso. A algunos les gusta el blanco, a otros les gusta el negro. Aquí no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de unidad.
unidad. Y dice, pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo los cristianos? En lo que la Biblia dice, mis queridos hermanos. En lo que la palabra de Dios dice. La verdadera unidad de la iglesia se encuentra en Dios y su palabra. Usted puede estar unido conmigo y podemos estar en desacuerdo con Dios. Porque en el día de hoy, ¿a qué llaman? Ay, a la unidad de la iglesia, a la unidad del cuerpo de Cristo, porque Dios es amor y nos llama a unirnos. Sí, Él nos llama a unirnos, pero la unidad cristiana no se basa en lo que nosotros tengamos como criterio, sino en lo que Dios dice en su palabra. Si usted está unido a la palabra de Dios, yo estoy unido a usted y a la palabra de Dios. Esa es la verdadera unidad. Pónganse de acuerdo, dice la Biblia, entre ustedes. Luego dice en segundo lugar, amándose unos a otros. Yo no entiendo por qué a veces los cristianos no terminan de entender que nosotros somos una familia, que somos un cuerpo, que somos hijos de un mismo Padre y de que ese Padre nos exige amor entre sus miembros. Ese desprendimiento, esa actitud desinteresada, eso me va o me viene lo que te pase o lo que te suceda, no es cristiano, hermanos. Ese entro y salgo, como que si entro a un cine, como que si entro a una sala de teatro, no va con la vida cristiana. Mis hermanos, mis hermanas, mi familia en la fe es importante y Dios no quiere que sea una relación fingida, es una relación real de amor, de amistad, de compromiso, de ayuda, de asistencia. Es un amor ágape, mis queridos hermanos. Pues por supuesto, algunos dirán, bueno, pero yo no siento eso. Usted tiene que involucrarse, usted tiene que participar, usted tiene que manifestar, usted tiene que hacerse sentir, porque no podemos saber qué está pasando con su vida si usted no se abre. Y la realidad es que hay personas que no se quieren abrir, pero como cristianos nosotros debemos estar siempre dispuestos y abiertos a ayudar, a contribuir, a pensar qué está pasando con mi hermano y qué puedo hacer por mi hermano. Dijera la canción de Marcos Vidal, antes morían abrazados en la arena del circo romano. Y ahora compiten por quién tiene mejor look, mejor coche, mejor casa. O sea, todo lo contrario. Pero lo que Dios les escribió a los filipenses no era para los filipenses solamente. Es para nosotros también, para la iglesia en el día de hoy. No, es que estamos en el siglo XXI, en la modernidad, cada quien está en su mundo, en sus cosas. Mentira. Lo que no hay es una actitud de obediencia, ni una actitud de humildad, ni un deseo de vivir la palabra de Dios. Porque usted me puede decir que vive en la China, en Asia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, pero el Señor es el mismo. Su palabra es la misma y el Espíritu Santo demanda lo mismo en los corazones de los creyentes. Amén. Entonces tenemos que vivir amándonos unos a otros. Ahora la Biblia dice, hijitos míos, no amemos solamente de palabra, sino en ¿qué? En hechos y verdad. Eso no significa que tenemos que complacer a todos en todo lo que quiera, porque a veces uno ama tanto a la gente, pero el día que no puede darle lo que necesita o no le puede solventar su situación, hasta ese día uno fue bueno, ¿sí o no? Pero eso demuestra inmadurez de parte de la otra persona. Yo tengo que estar en la capacidad de entender que mi Salvador es Cristo, no el hermano o la hermana. Y que en algunos momentos mi hermano me puede ayudar o yo lo puedo ayudar, pero no siempre él va a solventar todos mis problemas. Pero eso no indica que no debemos amarnos los unos a los otros. Y que no debemos manifestar ese amor a través de hechos. Lo dice la Escritura. Y en tercer lugar dice, y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Hay lugares donde la iglesia funciona así. El pastor dice una cosa, el hermano tal, la familia tal, y la iglesia está como caminando para caminos distintos. Es como que si un caballo jalara para allá, el otro para allá, el otro para allá y el otro para acá. En sentidos totalmente opuestos y contrarios. La idea es que como iglesia caminemos hacia el mismo fin y hacia el mismo propósito, conforme a lo que la palabra de Dios dice, pero en unidad de pensamiento y en unidad de propósito. ¿Está usted unido con su iglesia al propósito de Dios? ¿Contribuye a que el propósito de Dios se cumpla o usted tiene sus intereses particulares y personales? Bueno, Pablo estaba atacando todo esto. Cuando una iglesia razona y entiende esto, lo que Pablo acaba de decir, encontrará resultados maravillosos. Porque la iglesia primitiva tuvo muchos problemas, muchas dificultades y muchos desafíos, pero en todos encontró victoria. En todos encontró el respaldo de Dios y en todo fue bendecida.
Dios se complace en la unidad de la iglesia cuando una iglesia trabaja en acuerdo, en unidad y en un mismo sentir, los resultados van a ser evidentes. Cuando la iglesia trabaja unida. A Dios le complace eso. Nosotros no tenemos aquí por qué trabajar aislados o dispersos, no. Trabajamos para un mismo Señor. Buscamos su propia gloria, no la nuestra. Buscamos la gloria de Dios. Trabajamos para Él, no para nosotros mismos. Nuestra meta es complacer al Señor en todo cuanto hagamos. Esa es la meta. Complacer a Dios en todo cuanto hagamos. Y en eso debemos estar todos de acuerdo aquí. Porque eso no es negociable. Bueno, pastor, pero yo pensé que podíamos cada uno. No. Aquí buscamos y promovemos la gloria de Dios. Vivir la palabra de Dios. Por eso, en todo lugar donde Dios me ha puesto a servir, digo, hermano, no acepte chisme, no hable de nadie, no permita que otro venga a hablarle. Cuando eso suceda, pregúntale cuál es su intención detrás de todo eso. ¿Quiere ayudar al hermano? ¿Quiere ayudar a la hermana? ¿Quiere que haya solución? Siempre digo, aquí todos somos iguales, incluyendo al pastor. Yo tengo una responsabilidad y una autoridad mientras me mantenga en la palabra, pero yo no soy mejor que ninguno de ustedes, que me tocó esa responsabilidad como usted tiene otras en específico. Pero yo quiero que usted entienda, mis queridos hermanos, que es deber de todos nosotros como iglesia trabajar en la unidad, en el amor y para llevar a cabo el propósito de Dios. No es tarea de un líder en específico, es tarea de todos y todos estamos involucrados en que haya armonía, en que haya transparencia, en que haya paz. Y hay canales regulares. Usted habla con su hermano, usted habla con su hermana. Cuando las cosas se salen de control, toca hablar con la persona autorizada dentro de la iglesia, ¿sí o no? No es que yo voy y le dije a otro hermano y compliqué la cosa. Fui y le dije a otro hermano y se complicó la cosa. No, hay canales regulares para el bienestar. Lo primero es orar cuando sabemos de algo. Luego hablar con la persona que está involucrada. Y luego cuando ya hablamos con esa persona, tenemos que ir a la persona que Dios puso en ese lugar para canalizar este tipo de situaciones. Pero el chisme no debe tener lugar en una iglesia. Debo aprender a entender que como hermanos, hay hermanos maduros e inmaduros. Yo no puedo juzgar a alguien solamente por algo que no me pareció. Yo tengo que primero y principal razonar y decir en qué año del colegio está. No puedo juzgarlo como que si está en bachillerato o como que si tiene un posgrado. Hay hermanos que están en preescolar, hermanos que están en primer grado, en segundo grado, en un sentido figurativo para que entendamos la situación en la iglesia. Entonces hay hermanos que se escandalizan por algunas cosas cuando están hablando con un bebé espiritual. Y nosotros tenemos que aprender maduramente a cómo relacionarlo, a cómo compartir, a cómo hablar, a cómo involucrarnos con los hermanos. Ahí está Pablo mostrándonos, mis queridos hermanos. Debemos estar unidos, buscando el propósito, la gloria de Dios y la proclamación del Evangelio. Pero debemos estar unidos también en un mismo espíritu, en acuerdos doctrinales fundamentales. Hay cosas que a veces usted está en una iglesia y de repente difiere de algo con el pastor o con algún hermano en la iglesia. Eso no significa que usted sea un mal hermano, ni significa que el otro sea un mal hermano, o que usted tenga razón y que el otro no, o que el otro sí y usted no. Hay cosas que teólogos no se han puesto de acuerdo. Hay cosas en las cuales a veces son difíciles de llegar a una conclusión. Y hay personas que en su humanidad y en su debilidad y en su carnalidad dicen las cosas son así. Y si no son así, no son. O son incorrectas o son malas. Si usted me habla de la columna vertebral del Evangelio, eso es algo innegociable. Pero si me habla de otras cosas, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, el milenio, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde la Biblia nos habla, pero no nos da detalles y que hay cosas que son complicadas, entonces yo no me voy a molestar porque un hermano me dice, no, yo creo que no hay milenio. Si usted cree que no hay milenio, yo lo respeto. Lo que no voy a aceptar yo nunca es que me diga que Cristo no viene. Pues ahí sí estamos en problemas muy serios. Pero digo esto porque a veces de esas cosas se generan desacuerdos, pleitos y divisiones dentro de una iglesia. Por supuesto que cuando usted va a una iglesia, usted tiene que saber qué cree la iglesia, ¿sí o no? Tiene que investigar qué cree la iglesia. Y si usted está convencido de que esa iglesia cree lo que usted cree, entonces usted participa, ¿verdad? Pero digamos, si esa iglesia cree que Cristo viene
que Dios ha dicho, ¿verdad?, que viene por su pueblo, y usted no cree eso, usted va a tener problemas, porque eso es innegociable. La segunda venida de Cristo es real, aunque yo lo crea o no lo crea. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y tenemos que estar unidos en acuerdos doctrinales, fundamentales. ¿Por qué? Porque no puedo yo caminar hacia la misma dirección que va la iglesia cuando yo no creo lo que la iglesia cree. Y eso pasa. Hay gente que está en una iglesia y tiene la mente en otro lado, distinto a lo que tiene la iglesia, y por lo tanto siempre van a haber choques. O cada vez que estoy ahí estoy buscando el error o dónde está la falla, y para cuestionar o para generar conflicto y división. Bueno, Pablo estaba consciente de toda esta realidad y quería que como iglesia nosotros pudiéramos entenderlo. Caminando juntos, dice Pablo, hacia una misma dirección. Ahora, qué hermoso que Pablo se preocupara por la unidad de la iglesia. Le pregunto yo en esta mañana, ¿se preocupa usted por la unidad de la iglesia? ¿O usted creía que eso no importaba? Pues sí, la Biblia dice que es muy importante. La unidad de la iglesia es algo que, mis amados hermanos, que nos compete a todos. Usted y yo estamos involucrados en este asunto. Velar por la unidad, por mantener el amor. Todos debemos trabajar para que exista el amor y la armonía entre los hermanos. ¿El amor se alimenta, sí o no? ¿O es simplemente yo lo amo y ya? Pues sí, la Biblia nos manda de manera autoritaria que debemos amar. Pero nosotros construimos y trabajamos en ese proceso de amor. No es lo mismo cuando usted convive con alguien, comparte con alguien, está pendiente de alguien. Yo amo a todos mis hermanos en Cristo en cualquier lugar del mundo, pero posiblemente sienta inclinaciones por mis hermanos aquí en Colombia porque son los que veo. Y siento como más desvelo por él o por ella, porque están aquí, juntamente conmigo. No quiere decir que no ame a los que están en África, pero también no tiene sentido amar tanto a los de África y no amar a los que están aquí presentes. Como dice la Biblia, si no aman a su hermano que lo ven, ¿cómo pueden amar a Dios que no lo ven? El amor, mi amado hermano, dentro de la iglesia debe trabajarse. Se logra a través de convivencia, a través de compartir, a través de unidad. Es algo recíproco que se debe trabajar y somos responsables de manifestar ese amor los unos a los otros. Somos responsables. Debe existir la sana preocupación por la iglesia en oración, físicamente, presencialmente e incluso económicamente. Porque no puedes decir que yo soy parte de la iglesia y no me interesa lo que pase o suceda en la iglesia, o cómo hace la iglesia, o cómo resuelve la iglesia sus cosas. Eso no es lo que yo veo en el principio de la iglesia. Tenían en común todas las cosas. Nosotros estamos muy lejos de eso, mis hermanos. Lamentablemente, no para bien, sino para mal. Un desprendimiento total de la iglesia, de la obra, de los hermanos. Y hay una idea tan distorsionada sobre lo que la Biblia dice. Y eso nos ha traído consecuencias. Nos ha traído resultados negativos. Debe existir una sana preocupación. Yo no le estoy pidiendo a que haya un desvelo, pero sí una sana preocupación por la iglesia, por la obra, por los hermanos, por mis hermanas, por los jóvenes, por los niños. ¿Cómo podemos nosotros ayudar o contribuir? Según el orden de Dios, según el tiempo de Dios y según como Dios quiera que las cosas se den. Porque hay gente que dice, bueno, pastor, yo quiero ayudar, es esto, esto y esto. No, hermano, no podemos hacer así. Ah, pero es que usted no se deja ayudar, ¿para qué dice que ayudemos? Porque las cosas no se hacen como tú quieres ni como yo quiero, sino como Dios dice. Y tiene que haber un orden dentro de lo que vamos a hacer. El fomentar la unidad, el compartir. Todos debemos trabajar por fortalecer los lazos de la hermandad. ¿Está usted trabajando para eso? ¿Qué está haciendo para eso? ¿Y cómo cree que puede trabajar para fomentar eso? La unidad se construye en base a la palabra de Dios, mis queridos hermanos, pero se debe alimentar en la comunión los unos con los otros. Los unos con los otros, amén. Sigue diciendo Pablo, mis queridos hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esta es una regla muy fundamental dentro de una iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esto no está aquí de gratis, porque, no, él lo dijo por si acaso. No, eso existe. La contienda y la vanagloria dentro de las iglesias existe. Ay, Ave María Purísima, ¿cómo así, pastor? Sí existe, mis queridos hermanos.
Dentro de las iglesias existe la competencia, como les decía al principio. Se ven de una manera, pero internamente hay otra manera. Hay gente que se alegra de que la hermana esté ronca para que no cante, porque así tengo yo la oportunidad de cantar. Hay gente que se alegra cuando la otra persona no puede hacer algo, o cuando descubren algo malo en la otra persona, se alegran y lo celebran y dicen, viste, yo sabía que en algún momento iba a caer. Vio, pastor, debió haberme puesto a mí, porque yo sí no iba a hacer eso. Hay competencia, contienda, pleitos dentro de la iglesia. Mientras más chiquita, menos problemas. Mientras más grande, mayores problemas. En mi pueblo había el dicho que decía, pueblo chiquito, infierno grande. Y en el pueblo todo se sabe. Usted se entera de cosas que no quiere enterarse, pero todo el mundo se entera de todo lo que pasa. Pero en la iglesia, sea chiquita o sea grande, no debemos tener ese concepto. Ni esa frase. No, debemos alimentarla. Entonces, todo ser humano o todo creyente, haga lo que haga, debe ser hecho con humildad y amor. Diga conmigo, yo quiero servir al Señor con humildad y con amor. Queremos hacerlo de esa manera, con humildad y con amor. Lo que no se hace partiendo de la base del amor y la humildad terminará en conflicto. Si usted no arrancó haciendo lo que hacía por amor, terminará en conflicto. Si va a limpiar la iglesia, que mucha gente dice, ay, eso es algo tan básico, debe hacerlo con amor. Si va a hacer lo que hace para Dios, debe hacerlo con amor. Cuando escogieron a los diáconos, que eran los administradores de la iglesia, de la parte externa, de la parte física, mientras que los apóstoles eran de la parte que no se ve, de la parte espiritual, ellos no dijeron, escojan a cualquiera ahí para que lo haga y ya. Total, eso es para barrer y para limpiar y para administrar. No, dijeron, escojan varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, para que hicieran esa tarea. Ahora, muchas veces nosotros menospreciamos lo que hacemos para Dios y hacemos las cosas para Dios de mala gana, refunfuñando, quejándonos, cuestionando lo que otros estaban haciendo antes que nosotros. Debo hacerlo partiendo de la base del amor y la humildad, porque de lo contrario, si no, terminará en conflicto. ¿Qué yo hice que tú no hiciste? Que lo que yo hago es mejor, que lo que pasa es que tú tal cosa. Y así, como niños. Nada hagáis por contienda. Eso significa por ambición egoísta. No hagan las cosas por ambición egoísta. Y quiero que quede claro, eso no es solamente acá en la iglesia, fuera de aquí. Porque esto no solamente afecta internamente a la iglesia, lo afecta a usted en su lugar de trabajo, lo afecta a usted en su matrimonio, lo afecta a usted en su lugar de estudio. Usted debe hacer las cosas, sea que la haga en el trabajo, como dice Pablo, todo lo que hagáis, sea de hecho o palabra, hacerlo todo para la gloria de Dios. Háganlo para la gloria de Dios, para que no termine en conflicto. No lo haga por contienda ni por ambición egoísta. ¿Qué sería ambición egoísta? Para que me vea el jefe y me promuevan, ¿sí o no? Debo ser diligente, pero todo el tiempo, no porque el jefe me está viendo. Y en la iglesia debo ser diligente, no porque el pastor me ve o porque el líder me ve. Debo ser diligente porque es para Dios que lo estoy haciendo. Y de Dios, dice la Biblia, es que viene la recompensa. Nada hagáis por ambición egoísta. No tengas una actitud que produce divisiones y rivalidades. No se alegre cuando la gente comience de repente a decir, ay, usted predica mejor que el otro. No, porque el otro hermanito sí es verdad que tal cosa. No. Usted debe decirle, no, todos estamos creciendo. Dios me ha ayudado. Él también está creciendo. Dios también lo va a ayudar. Pero no somos nosotros, es Dios. Pero no genere divisiones o rivalidades. Hay gente que con eso dice, sí, de verdad. Y comienza a darle por ahí, por el lado que no es. Lo que pasa es que, bueno, yo sí me capacito, yo sí me preparo. Yo sí soy un tipo tal cosa, yo sí soy tal cosa. No, no genere eso. No genere sectarismo dentro de la iglesia. Hay iglesias sectarias, donde ellos y únicamente y nada más que ellos son el rebaño de Dios. Yo no puedo decir eso, porque Dios tiene pueblo, y mucho pueblo, en este lugar. Que las más predominantes, que muchos grupos están desviados, sí, eso es cierto, no podemos negar lo que es real.
Pero no podemos decir que Casa de Oración es la única iglesia que predica la verdad en Colombia, porque fue la única que usted encontró. No, hay otra gente que también está predicando la palabra del Señor. Y nosotros no podemos ser sectarios. El orgullo que lleva a las personas a imponer a hacer las cosas a su manera no es correcto. Aquí las cosas se deben hacer así. Hermanos, en una comunidad de cristianos hay cosas que no nos gustan de ciertos hermanos. Hay hermanos que son muy calladitos, muy reservados y no les gusta la alegría o el gozo o la forma de expresarse de otro hermano. Y eso se puede respetar. Pero no es malo el hermano por expresar lo que siente. Algunos no van a decir, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Entonces hay personas dentro de la iglesia que porque ellos no dicen aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre, les incomoda cuando un hermano lo hace. Entonces todo el mundo, ¿a quién busca? Al pastor. Pastor, hay que poner orden en la iglesia. Ese hermano viene a alborotar el culto y eso no es así. ¿Cómo así? Nosotros, hermano, él no está alborotando el culto. Él está alabando al Señor. Y hay momentos en que a él le nace decir, alabado sea el Señor, gloria sea su nombre. Y él puede hacerlo, porque es para Dios. Y cosas como esas, sencillas y simples, muchas veces generan divisiones en las iglesias, generan conflictos, generan problemas. Me decía una persona una vez, ¿de cuál hermano son ustedes? ¿Ustedes son cristianos de cuál? ¿De los calladitos? ¿De los no calladitos? ¿De los que tal cosa? No, hermanos, realmente no hay tantos grupos como en el día de hoy los ponemos nosotros. Hay una sola iglesia compuesta por creyentes. Y sí, nosotros entraríamos entre los calladitos. Vamos a decir que sí, entraríamos allí en el buen sentido. Ahora, como iglesia, nosotros debemos madurar, mis amados hermanos, y no imponer a hacer las cosas a la manera que nosotros pensamos, porque no es correcto. No la hagáis por contienda, dice la palabra del Señor, ¿verdad? O por vanagloria. ¿Qué será eso, vanagloria? Es el tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás. Hay gente que dice que más nadie puede hacer tal cosa porque no lo saben hacer. Los únicos que saben hacerlo son ellos. Y como pastores y líderes, muchas veces podemos caer en esa vanagloria de pensar que si no lo hago yo, más nadie lo puede hacer. Aquí el único capacitado para eso soy yo. Y a veces lo que está sucediendo es que como no lo hace como yo, creo que no está bien. Pero no necesariamente tiene que usar el mismo tono de voz que yo uso, no tiene que usar la misma forma y la misma manera de cómo presento la palabra de Dios. Somos muy diferentes. Usted escucha al pastor Chuy y el pastor Chuy es diferente a muchos otros pastores. Cada uno tiene su forma y su manera. Pero cuando usted se concentra en lo que debe, que es en la palabra del Señor, ¿qué sucede? Usted recibe, amén. Usted es edificado y usted es bendecido. Lo mismo sucede en la iglesia, mis queridos hermanos. Debo enfocarme en lo que debo enfocarme. Y debo tener un concepto de mí claro y honesto. Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. El problema es que hay gente que tiene un concepto de sí mismo errado y equivocado. Y la Biblia dice que no. Que no tengamos un alto concepto de uno mismo sobre los demás, o el tener un excesivo interés propio y una preocupación propia. Esto se traduce muy bien en vanagloria, que literalmente significa gloria vacua, gloria vacía, gloria sin sentido. Y se refiere a la necedad de la presunción y del engreimiento. Hay gente que tiene gloria vacua, porque sí tiene la gloria de los hombres, pero no tiene la gloria de Dios. No tiene la aceptación de Dios. No tiene la aprobación de Dios. Y puede que, bueno, mucha gente sí la tenga carnalmente, terrenalmente. Pero lo importante aquí, mis amados hermanos, no es lo que puedan decir o pensar los hombres de nosotros, sino lo que piense Dios. Se refiere a la necedad de presunción, de engreimiento. ¿Ustedes creen que está bien que los cristianos sean engreídos? Altivos, vanagloriosos, jactanciosos. Cuidado, cuidado, viene el siervo de Dios, viene el siervo de Dios. Y háganle el manto de seguridad y las manos. No lo toquen, cuidado, cuidado. Eso no está bien. Eso es pecado. Eso es incorrecto. Eso es imprudente. El único
Y sin embargo, dice la Biblia que todo el mundo lo alababa. Fue cuando el Señor cumplió la profecía mesiánica que se montó en el pollino y entró a Jerusalén. Que todos levantaban las palmas, que todos estaban allí y decían, Hosana al Hijo de David. Pero el resto de los mortales como nosotros deberíamos sentirnos avergonzados cuando eso llegase a suceder. Y significa que estamos haciendo las cosas mal. Porque si algo aprendemos de la palabra de Dios es cuando Pablo estuvo allí, que hubo aquel milagro en la puerta de la Hermosa, dijo, varones hermanos, ¿por qué ustedes vienen a mí como que si ese milagro hubiese sido hecho por nosotros? El mismo Dios que ustedes adoran por mano de Él ha sido hecho hoy este milagro en presencia de todos ustedes. No está bien que ustedes me adoren a mí. Y no está bien que yo me deje adorar. Porque el pecado no es que la gente esté confundida. El pecado viene cuando aún sabiendo que lo que están haciendo es incorrecto, lo aceptamos y lo recibimos. Porque los primeros que deberían denunciar eso y decir que eso no está bien son aquellos que están recibiendo esa adoración. Pero tienen embobada a la gente y les conviene que la gente esté así. No busque gloria personal. No lo busque, no busque una gloria vacía. No la busque realmente. No sea egoísta. No debe estar en nuestra vida el egoísmo. No debe estar. Lo único que debe movernos es la gloria de Dios y el provecho que puedan obtener nuestros hermanos y amigos. Eso es lo que debe moverme. ¿En qué se está beneficiando el pueblo de Dios, los hermanos, mis amigos, los conocidos? ¿Cuánto tiempo se pierde, mis queridos hermanos, en las iglesias buscando vana gloria? Gloria vana. ¿Cuánto tiempo se pierde? Haciendo cosas en la carne solo para satisfacer caprichos humanos. Ya soy pastor también. Ya monté mi iglesia también. Ya yo también tengo mi grupo ya yo también estoy. Eso es vanagloria. Si Dios no lo llamó, no se meta en eso, porque créanme que es algo bien complicado y algo bien serio. No busque eso, satisfacer la carne, cumplir caprichos humanos. ¿Cuántos hermanos no son afectados por nuestro egoísmo, nuestro orgullo y nuestra ambición? Porque eso no beneficia ni al portador ni a los que están cerca del portador. Sepamos algo, todo lo que se hace en la iglesia sin la actitud correcta, Dios no lo toma en cuenta ni lo recibe y es pérdida de tiempo. Todo lo que se hace en la iglesia, mis queridos hermanos, todo lo que hacemos sin la actitud correcta en la iglesia es pérdida de tiempo. Dios no lo toma en cuenta ni lo recibe. Él solamente se complace en aquel que actúa en base al amor, a la obediencia y en un sentimiento y un sometimiento a su palabra. Si lo hacemos de esa manera, bien recibido es por el Señor. Si no es genuino, entonces estamos perdiendo el tiempo. Antes bien, dice Pablo, ¿cómo deben hacerse las cosas? Con humildad. Humildad. Nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo soy fulanito de tal. Aquí van los hermanos empresarios, aquí van los hermanos no sé qué, allá van los hermanos y sectorizan la iglesia, aquí vienen los hermanos diputados. El hermano diputado es un diputado y le damos gracias a Dios porque es un diputado. Pero aquí usted es un hermano más. Si usted llegó tarde no tiene silla. Se sienta atrás. Porque es un hermano, ¿verdad? No entiendo cuál es el sentido de que el hermano fulano o la hermana fulana tengan privilegios dentro de la iglesia. No es así, dice la Biblia. Cuando viene un hermano que trae prendas, anillos, y no le dicen, siéntate tú aquí en el piso y dale aquí al asiento a fulanito de tal. Eso se llama acepción de persona. Y créame que hay acepción de persona en las iglesias. Lamentablemente, vergonzosamente, anti Dios completamente y antibíblico completamente, pero existe. Pero nosotros, amén, no estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso. Y como cristianos debemos sentirnos mal cuando nos están dando un lugar de honor injustamente, ¿sí o no? La Biblia dice, honra a quien merece honra, pero hay cosas que son injustas. Y uno debe decir, no, hermano, tranquilo, no se preocupe. Déjeme ahí, ¿cómo vamos a pararle, hermano, para yo sentarme allá? Los únicos que tienen privilegio aquí son los inconversos, que no conocen al Señor y uno dice, hermano, dele para que se siente ahí, para que escuche la palabra, para que esté en un sitio allí, que si Dios permite que Él proceda al arrepentimiento, pues lo tengamos cerquita allí para trabajarlo.
pero del resto ya, no, nosotros deberíamos soportar cualquier cosa porque somos fuertes, no, espiritualmente. Somos los firmes, estamos aquí más bien para dar el ejemplo, mis amados hermanos, para dar el ejemplo. Antes bien con humildad. Esto es lo que nos debe caracterizar como creyentes, la actitud humilde. Ahora, la pregunta que debo hacerme yo es, ¿me molesta cuando me corrigen? ¿Me gusta cuando me llaman la atención bíblicamente? ¿Cómo me pongo cuando me dice un hermano o una hermana algo que estoy haciendo mal? Porque algunos dicen, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree este hermano? ¿Qué se cree esta hermana? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué le pasa a esa señora? Pues la Biblia dice que nos corrijamos los unos a los otros, que nos exhortamos los unos a los otros. Yo debo aprender a aceptar el hecho de que en algún momento debo ser corregido, justamente o injustamente, porque debo estar preparado para los dos. Hay gente que te corrige por algo que no es correcto. Y me voy a poner a pelear pico y pala porque no es así. No. Ahí me toca aplicar, está en cuarto, está en quinto, está en sexto, está en posgrado, o simplemente es inmaduro. Pero debo como cristiano entender eso. Debo tener una actitud humilde. Debo caracterizarme como un creyente humilde. Esa actitud desprendida de cualquier reconocimiento humano. Porque no hay nada que afecte más a la persona que le hieran su orgullo, que le hieran el yo. Yo, un pastor, un maestro, un evangelista de tantos años en el Señor, va a venir este hermanito a decirme a mí cómo es que se hacen las cosas. Yo los he escuchado. A más de uno expresarse de esa forma y a no aceptar corrección. Hermano, ser una persona adulta y con muchos años en el Señor, o muchos años, digamos, físicamente, no significa madurez, no significa sensatez, no significa que es una persona de sabiduría. Gloria a Dios por lo que han permitido que los años le den sabiduría. Pero hay gente con muchos años en edad, pero que son soberbios y rebeldes, hermano. Que no aceptan corrección, que creen que porque tienen muchos años no se equivocan. Mentira, todos podemos equivocarnos y todos debemos y necesitamos ser corregidos. Y ser corregido es una bendición. Qué bendición es cuando podemos recibir una corrección. Pero el que corrige también debe saber algo. Uno siente y sabe cuando lo están corrigiendo con buena intención y con amor. Y cuando lo que hay es una celebración en medio de la corrección y un señalamiento y un cuestionamiento. Cuando la persona se acerca a uno en amor, en una sana preocupación, en un espíritu humilde, porque el que corrige también tiene que ser humilde, amén. No es el humilde el que va a recibir el consejo, porque sé humilde. No, tú también tienes que ser humilde. La Biblia dice, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Y teniendo en cuenta que eso a ti tampoco te pase, porque te pudiera pasar igual. Ahora, ¿usted se dan cuenta todo lo que Dios espera de nosotros como cristianos y como hijos de Dios? Espera mucho de usted, mi querido hermano, y mucho de mí. Esa actitud que ve a los demás como superiores y no como inferiores. La Biblia dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo, como lo ve Dios. Le dijo, Dios no quiere nada con altivo, con el soberbio, con el orgulloso, con aquella persona que se mantiene en un estado de soberbia. Salmo 138:6 dice eso. La altivez es algo que desagrada a Dios, pero la humildad es algo que le complace. A Dios le complace la humildad. Isaías 57, verso 15 dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice Dios, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. En el capítulo 66, más adelante en Isaías, versículo 2 dice, mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es lo que Dios dice. No nos conviene a nosotros tener otra actitud que no sea esto, de humildad. En primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Eso es humildad también. Un joven puede saber más que sus padres y puede saber más que cualquier hermano dentro de la iglesia, pero es humildad
delante de Dios poder escuchar calladamente. Y dice claramente, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Esto también se refiere a los líderes de la iglesia. Y todos sumisos unos a otros. Sujétense unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay gente que tiene mucho conocimiento, mi querido hermano, pero tienen una soberbia terriblemente. Una soberbia terrible que les impide avanzar en la vida cristiana. Si algo debemos pedirle a Dios es, guárdame de la soberbia, Señor. Guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mis emociones. Permite que yo no pueda, Señor, ser una persona soberbia. Líbrame de eso, Señor. ¿Y cómo puedo yo hacer esto, mi amado hermano? Manteniéndome en la palabra. Mientras más lea usted la palabra, mientras más ore, entonces usted puede mantenerse llevando una vida de humildad. Colosenses 3:12 dice, si yo te considero, vamos a ir a Colosenses 3:12 primero, dice la palabra de Dios lo siguiente, 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo debemos estar vestidos los cristianos? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y paciencia. Ahora, si usted considera, y si yo lo considero a usted como superior a mí mismo, y tú me consideras a mí como superior a ti mismo, entonces una cosa maravillosa va a suceder. Tenemos una comunidad en la cual todos se respetan, y en donde nadie se falta el respeto. Si yo te considero como dice la Biblia que debo considerarte, debo tener una actitud correcta. Ahora, Pablo sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué debo mirar yo? Por lo de mis hermanos. Sí. Debe dolerme la necesidad, el dolor, el sufrimiento, el proceso, la dificultad que esté experimentando mi hermano. Y debo mirar por él. No es tarea solamente de pensar en mí, sino debo mirar no cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también para los demás. En pocas palabras, Dios me está llamando y Dios nos está llamando a preocuparnos por el otro. Dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, el cual, dice la Biblia, haya pues en vosotros, y aquí quiero aclarar algo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es que como algunos hermanos dicen, es que yo no soy Dios, yo no soy Cristo, dicen algunos. ¿Cómo voy yo a sentir? No, eso lo hizo Dios porque Él era Dios. Pero Pablo dice, haya pues en vosotros, haya entre ustedes, hermanos de Filipo y hermanos de casa de oración, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso indica que Dios sintió eso e hizo eso, pero en nosotros también debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que no es inalcanzable, no es algo que yo no pueda sentir o que yo no pueda vivir. Al contrario, haya en nosotros, existe entre ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? El cual siendo en forma de Dios, aquí no dice como que el que estaba debajo de Dios, sino el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, dice claramente, no estimó el ser igual a Dios, no era menor, sino igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su título de Dios y a su título en el cielo. Él no se aferró. Algunos se aferran a su profesión, se aferran a su trabajo, se aferran a lo que han alcanzado, se aferran a sus logros. Eso es nada en comparación con la gloria de Dios. Eso es nada. Y Pablo dijo algo tan hermoso, tan profundo, que todos nosotros deberíamos decir, Señor, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Pero hoy las tengo como basura, como pérdida, por causa del amor de Cristo. Sí, me aventajaba, me favorecía, me daba privilegio, pero todas esas cosas las tengo por basura por causa de Cristo. Hermanos, Pablo dice claramente, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué me aferro yo y por qué me creo yo don Juan, don Juana? Simplemente por eso, por aquello. No. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Nadie le quitó su gloria, nadie le quitó nada de lo que él era.
Él voluntariamente, al ver nuestra condición, por eso es el mejor ejemplo de humildad, se despojó a sí mismo. Él mismo puso su gloria allí. Se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no solamente fue suficiente hacerse hombre, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humildad. Humildad es, estoy aquí, pero si me toca bajar aquí por causa de, entonces lo hago. Humildad es saber que yo estoy en mi mejor momento, en mi mejor punto, pero por obediencia y por amor, entonces puedo hacer esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ese Señor es Curio, queridos hermanos. Ese Señor, para que todo el mundo confiese y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios. Jesús es Yahweh salva, Jehová salva. Él es Dios para gloria de Dios Padre. Ahora, Jesús se humilló. Alguien escribió lo siguiente: Jesús se humilló. Él se humilló puesto que tomó la forma de hombre y no de una criatura más gloriosa como un ángel. Él se humilló puesto que Él nació en un lugar oscuro y oprimido. Él se humilló puesto que Él nació en la pobreza, entre un pueblo despreciado. Él se humilló puesto que Él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Él se humilló al someterse en obediencia como un niño en la casa. Él se humilló al aprender y practicar una profesión y a la humilde profesión de un constructor. Él se humilló al tener que pasar una larga espera hasta que Él pudo lanzarse al ministerio público. Él se humilló en las compañías y discípulos que Él escogió. Él se humilló en la audiencia a la que Él recurrió y en la manera en que Él enseñó. Él se humilló en las tentaciones que Él permitió y soportó. Él se humilló en la debilidad, en el hambre, en la sed, en el cansancio, el cual Él soportó. Él se humilló en su total obediencia a su Padre Celestial. Él se humilló en su sumisión al Espíritu Santo. Él se humilló al elegir y someterse a la muerte en la cruz. Él se humilló en la agonía de su muerte. Él se humilló en la vergüenza, en las burlas, en la humillación pública de su muerte. Él se humilló al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Él se humilló. ¿Y yo en qué me humillo? La idea, mis queridos hermanos, es que podamos vivir a la altura de la demanda de Dios. No somos perfectos, hermano. Nos falta mucho. Pero hacemos bien en reconocer lo que nos falta. Hacemos bien en poder reconocer, Señor, cuánta humildad necesito. Creo o creía que era humilde. Pero me doy cuenta, Señor, de que mi humildad realmente le falta mucho. Hay algo que yo debo entender. Dios está dispuesto a ayudarnos, amén, a vivir conforme a su palabra. No hay nada que Él no sepa de usted y que no sepa de mí. Pero Él desea que nosotros podamos aprender la humildad y haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. Señor, quiero esto, pero en humildad te digo, si tú quieres despojarme de esto, hazlo, Señor. Hazlo. Quita de mí todo lo que tengas que quitar. Pero no permitas que nada de lo que tengo me impida vivir de la manera que tú quieres. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies en esta mañana y que podamos orar al Señor para que Él ponga ese sentir en nosotros, para que Él nos ayude, amén, a tener esa actitud de siervo diligente, de siervo humilde, de un siervo que está dispuesto a hacer la voluntad de su Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo único que puede mantener una iglesia, Señor, bajo la unidad, Señor, es que pongamos por obra tu palabra, Señor. Tu palabra dice que haya en nosotros este sentir de desprendimiento, Señor. Este sentir, Señor amado, de humildad, Señor. Este sentir, Señor amado, de despojarnos a nosotros, Señor,
de toda altivez, de todo orgullo, de toda vanidad, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú no solamente nos pides esto, sino que nos diste el ejemplo, Señor. Y no solamente nos diste el ejemplo, sino que nos has dado tu Espíritu Santo para que podamos vivir a la altura de la demanda, Señor. Padre, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque reconocemos, Señor, que en muchos aspectos de nuestra vida, Señor, ha estado ausente la actitud correcta, Señor. Pero queremos pedirte en esta hora que bendigas tu iglesia, que bendigas tu pueblo, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor. Que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, Señor. Que podamos en el nombre de Jesús, Señor, ser caracterizados, Señor, por tener una actitud, Señor, humilde, Padre amado, Señor. Padre, no para vanagloriarnos, Señor, sino para la gloria de tu nombre, Señor. No para vivir una vida fingida, Señor, sino una vida que se deleita en tu palabra, en tu verdad, Señor, en el cual podamos transmitir, Señor, a otros, aún sin hablar, Señor, la mansedumbre y el amor tuyo en nuestro corazón, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque podemos entender tu palabra y porque podemos someternos a ella, Señor. Te pido que los ayudes, que los guardes, Señor, que los libres, Señor. Que seas tú en sus corazones, guiando sus pasos. Bendice su ministerio, Señor. Bendice, Padre amado, Señor, Padre, lo que le has entregado, Señor. Permite que aprendamos a esperar en ti, Señor, a confiar en ti, a saber, Señor amado, que todo tiene un tiempo debajo del cielo y que tú mismo estuviste sujeto a ese tiempo, Señor, en humildad, Señor. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, poder, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra y dar gloria a tu nombre por medio de nuestros hechos y acciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos y te damos gracias. Amén y amén.